Y esta palabra que voy a compartir es para que cada uno de nosotros podamos entender la importancia de ser fuerte. Diga, quiero ser fuerte. No diga que se cree fuerte o se hace el fuerte porque es ahí donde usted va a ser débil. Pero dice la Biblia, diga el débil. Necesitamos reconocer nuestra debilidad y quiero que al final nos demos cuenta que hemos sembrado en nuestra debilidad y lo que hemos cosechado, lo que hemos padecido, pero yo creo que por esta palabra vamos a comenzar a sembrar en fortaleza, en el poder de Dios, y ahí vamos a tener los frutos que Dios nos ha prometido. Romanos capítulo 6, vamos a leer del versículo 15 en adelante. ¿Qué pues? 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero la gracia de Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y liberados del pecado, viniste a ser siervo de justicia. Quiero aquí que podamos interpretar qué está diciendo Pablo a los romanos. Le está diciendo, aunque ustedes estaban en pecado, esclavos del pecado, obedecieron de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuántos de nosotros estuvimos esclavos del pecado? Pablo dijo, si hay un pecador, yo soy el jefe. Diga conmigo, todos fuimos esclavos del pecado. Pero ¿cuántos de corazón se entregaron a la obediencia? Y ahí dice, se entregaron a esa forma de doctrina. Está diciendo, cuando somos convencidos de pecado, Dios trata de alguna manera con nosotros, de la manera que trata con nosotros, que nos hace líquido. Escuche, nos derrite. Si usted quiere fundir un metal o quiere hacer una pieza con un metal, quiere formar, darle un molde, primero tiene que derretirlo. Y dice, ustedes se entregaron a la obediencia. O sea, los derritió el Señor y ahora se entregaron una forma, a un molde. O sea, lo que hace ahora la palabra de Dios, diga conmigo, me moldea. ¿Está entendiendo? Hace de mí algo nuevo. ¿Cuánto creen? Una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aún estando en pecado, diga conmigo, nos entregamos a la obediencia. Y comenzamos a ser quien debemos ser, siervo de justicia. Ahora estamos moldeados conforme a la verdad, a la palabra, a su imagen, a su semejanza. Y ahora nosotros comenzamos a vivir una vida totalmente diferente. Ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora obedecemos al Señor. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero cuando llegamos al verso 19, Pablo les dice el porqué de este desafío que viene de lo alto. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pablo lo dice como medio humorístico. ¿Por qué? Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Claro, usted, ¿qué me importa la justicia? ¿Qué me importa lo que dice Dios? Parecíamos que éramos libres, pero dice, a ver, ¿qué resultados sacaron de eso? Porque el fin del pecado, lo que practicas, es muerte. Dice, verso 22, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuánto lo creen?
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Diga conmigo, vida eterna. Pero Él dice, no te olvides, en el verso 19, de vuestra humana debilidad. En nuestra humana debilidad dice que hemos practicado o bien nos dimos para la iniquidad, presentamos nuestros miembros a la iniquidad, dice a la inmundicia y a la iniquidad, al pecado. Pero ahora estamos entregados a la santificación. ¿Cuántos están aquí? ¿A qué estamos entregados? A santificación nos llamó el Señor y no a inmundicia. No es que ahora hay una libertad para vivir un libertinaje, sino que ahora estás en libertad para entregarte a la santificación y tener la recompensa, el fruto, diga conmigo, vida eterna. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿por qué yo quiero que entendamos esta palabra? Porque la gente solamente está interesada muchas veces en algo mágico, que necesita un milagro, que necesita un trabajo. Y Dios dice, lo que tú necesitas es ser fortalecido, dejar de ser débil. ¿Está entendiendo? Porque lo que has sembrado en tu debilidad fue para inmundicia, fue para iniquidad, fue para pecado. Te fue duro la vida del pecado. Parecía que iba a ser fiesta, pero al final fue muerte. Pareció que todo estaba bárbaro, pero al final es muerte. Vaya al libro de Gálatas, y busquen el capítulo 6, verso 7. No os engañéis, 6, 7 de Gálatas. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, recuerde que la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, no quiere ni puede sujetarse a lo que Dios manda. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces lo que en verdad cada uno de nosotros debemos ocuparnos, escuche esto, de la santificación. Reconocer que nuestra humanidad es débil. Y como débil que somos, nos entregamos a los deseos de la carne que termina siendo muerte. Lo que segamos es corrupción. Te corrompes como hombre, te corrompes como mujer, se corrompen como familia, se corrompen como padre, madre, abuelo, hermanos, se corrompen en el trabajo, se corrompen en su profesión, te corrompes en tu llamado también. Y puedo llegar a corromperme también como pastor. Entonces dice el Señor, así como antes en tu debilidad te entregaste a la inmundicia, te entregaste a la iniquidad para últimamente cosechar muerte, ahora dice Dios, de corazón se entregaron a esa forma de doctrina. O sea, ahora tenemos que ser moldeados, diga conmigo, a una vida nueva, a una vida de santificación. Pero esto no viene, escuche, solamente diciendo vamos a una iglesia, somos cristianos, somos evangélicos. Aquí dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, del versículo 1 dejemos que Dios nos hable a través de Pablo. Capítulo 11, verso 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo está diciendo, cuidado, para vivir lo que Dios prometió, dice el Señor, tiene que haber un padre loco. Wow, nadie contestó nada.
Vamos, diga un padre loco. ¿Qué tiene que haber? Un padre loco. ¿Cuál era la locura? El celo de Dios. ¿Y qué significaba el celo de Dios? Santidad, integridad, lealtad. Entonces Pablo dice, tengo un celo que ustedes lo ven como una locura. Y yo les pido que me toleren. ¿Por qué? Porque no voy a dejar este celo. No soy un ministro de Cristo que estoy jugando al Evangelio. Soy un ministro de Cristo que he entendido la humana debilidad, a dónde te llevó a sembrar y cosechar lo que arruina tu vida, lo que te lleva a la misma muerte. Y estás perdiendo de sembrar en la fortaleza del Señor, en la gracia del Señor, donde cosechas vida eterna. Y cuando Él dice el celo, ese celo para desposarlo, comprometerlo con Cristo, en santidad, en integridad, en lealtad. No es un juego. A ver, hermano, ¿qué necesita? ¿Por qué quiere que oremos? Y estamos totalmente indiferentes a la santidad, a la integridad, a la lealtad con Cristo Jesús, que tú lo reconoces como tu Señor, tu Salvador. ¿Cuántos lo reconocen como Señor? El Salvador. Ahora aquí, ¿qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba ahí como el amigo del esposo. En Juan 3:29, presta atención, van a Juan el Bautista y le dicen que Jesús estaba bautizando. Era como que lo querían mover a Juan el Bautista, envidia, a un poco a mirar cómo Jesús, y todos están corriendo a él. ¿Y conmigo qué pasa? Yo comencé antes que en él. Pero Juan dice, él es el esposo y yo soy el amigo del esposo. En aquel entonces, escuche, los judíos, cuando estaba comprometido la novia con el novio, el amigo era el que preparaba todas las cosas y era el que llevaba a la novia al esposo. Y Pablo dijo, aquí estoy como el amigo del esposo. Estoy comprometiéndole a ustedes como esposa con el esposo. Lo estoy preparando, tengo ese celo de llevarlo a ustedes a que vivan en santidad, en integridad. Que sean leales, que haya lealtad. Pastor, ¿existen los milagros? Sí, claro que existen los milagros, pero al final los milagros no serán tenidos en cuenta. Será tenido en cuenta tu relación con Él, con tu Salvador. ¿Cuál es tu relación con Él? ¿Hasta dónde eres íntegro con Él? ¿Tienes lealtad con Él? ¿Cuál es tu relación? En el libro de San Mateo capítulo 7 dice que llegará el momento que muchos dirán, Señor, Señor, ¿qué pasa con ustedes? Hemos profetizado, hemos hecho muchos milagros. Y Jesús dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Está diciendo milagro, profecía. Muchos pueden hacer sin tener comunión conmigo. Y puedo respaldar esa oración de milagro por amor a las almas. Pero ustedes, quienes son, apartados de mí, hacedores de maldad. Está diciendo, pueden orar por milagro, pueden profetizar, hablar la palabra, pero sin tener ninguna relación con Él. Sin tener intimidad, lealtad con el Señor. Y al final, no importará cuánto hayas profetizado, cuántos milagros hayas hecho. Porque lo que vale es si tú haces la voluntad de Él. Y para hacer la voluntad con Él, de Él, tengo que tener integridad, lealtad, tengo que tener relación con el Señor. Y recuerda que el pecado te separa. Entonces Pablo dijo, ¿cuánto quieren una familia para el Señor? Tiene que haber un padre loco. ¿Me está entendiendo? Tiene que haber un padre que tenga ese celo de Dios, que quiera guardar su familia en una relación con Dios, que confronte para una vida de santificación. Tiene que haber una madre, como años atrás se hablaba mucho de la mamá, cómo cuidaba de su hija. Cómo era una deshonra que su hija no salga con vestido blanco de la puerta de su casa. No era de un hotel, de la puerta de su casa. ¿Está entendiendo? Había un temor reverente. Preparaban a esa chica para cuando se case, para con el esposo. Había que ver si el papá la aceptaba. ¿Cuántos se acuerdan de ese tiempo? Yo solo me acuerdo. ¿Cuántos años tengo yo, Maqueto?
Pero a ver si se acuerda, cuando iba el muchacho a pedirle a la chica a la casa, ¿qué pasaba? La abuela, la madre, la hermana, todo, ¿dónde estaban? Detrás de la cortina, en la otra habitación, en la cocina, rogando a San Antonio. Claro, porque era la época que todos clamaban a San Antonio que le envíe un novio. Ahora viene el novio, ay, ¿lo aceptará o no lo aceptará? Pero ese padre, si lo aceptaba, ponía condiciones. Martes y jueves, y domingo si saliera con la familia. Si no era la mamá, era la tía, y si no era el, ¿cómo le dicen, pastora? El que le acompaña. El chaperón. Tenía que haber una chaperona, un chaperón. Pastor, eso es cosa de viejo. No, el problema es que están faltando locos. Gente que tenga el celo de Dios. De llevar a la familia a un compromiso con Cristo. A desposarse con Cristo, a comprometerse. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y diga conmigo, tenemos que volver a ese celo de Dios, a esa santidad, a esa integridad, a esa lealtad. Pero estamos hablando del evangelio, de la iglesia evangélica, que ocurre en milagro y que lindo y van a orar por vos. Tenés que ir, acompañarme. Pero ¿de qué vale que recibas un milagro y no tengas intimidad con Él? ¿De qué vale? Seguirás sembrando en la debilidad de tu carne, seguirás entregado a la esclavitud, a la inmundicia, a la iniquidad, y al final será muerte, no te engañes. Entonces yo creo que viene un tiempo glorioso de la iglesia cuando entendemos el celo de Dios. Cuando se levantan hombres y mujeres como Pablo diciendo, toleradme un poco de locura, sí, toleradme. ¿Está escuchando? Hace unos cuantos años atrás, la pastora cuidaba de, como cuida ella de las jóvenes, del adolescente, siempre tiene palabra y les marca el paso con ese celo de Dios, la locura que hay que tolerar y aceptar. Y de repente aparece la chica con el muchacho que se bajan del auto. Entonces dijimos, ¿cómo ustedes? ¿Qué pasa? No, queríamos hablar con ustedes porque no. Y se subían al auto y se iban. No, pará. Quiero que vos vengas a tu casa, te llevamos nosotros. Queríamos llevar. No, se quería ir con él. Y no se quiso bajar del auto. Y cuando damos la vuelta, le seguíamos para que nos sigan en el auto hasta la casa de la madre. Pegamos la vuelta y se paran ahí a mitad de cual. No, quería hablar con usted, pastor, ¿vio? Porque nosotros nos amamos. ¿Cuántos saben que el amor no hace nada indebido? Llegamos hasta la casa, estaba la mamá esperando en la puerta, pero no nos toleraron el celo de Dios. No permitieron que le comprometamos con Cristo en santidad e integridad y terminaron muy mal. Usted puede aceptar o no, pero la verdad del evangelio es que tenemos que entregarnos a la santificación. ¿No me escucharon? Tenemos que entregarnos a la santificación. ¿Cuántos están aquí para entregarse a la santificación? Pastor, todos fallamos. Claro, confiesa tu pecado y Él es justo y fiel para perdonarte y la sangre de Cristo te limpia. Pero no te quedes ahí ocultando tus pecados, engañándote a ti mismo y diciendo que no has pecado, queriendo hacer a Dios mentiroso. El Señor dijo, si tú confiesas tus pecados, yo soy justo y fiel, gracias, para perdonarte y mi sangre te limpia de todo pecado. ¿Cuántos están todavía aquí? Pero en el verso 3, Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué hizo Satanás con Eva? Le dijo una media verdad. Si le hubiera dicho directamente una mentira, Eva podía haber resistido, pero le dijo una media verdad o una media mentira y terminó aceptándolo. Y ahí comienza esa naturaleza caída del hombre. Pero aquí Pablo le está diciendo,
Cuidado. Yo temo de que ustedes se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Mire por qué. Porque si viene algún otro predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Qué está diciendo Pablo? Que venían algunos por ahí que no les importaba de la vida de ellos. No les importaba la santificación. No les importaba, escuche, que comprometerlo con Cristo. Y Pablo dijo, no es que hay otro Jesús, que hay otro evangelio, pero vienen algunos que se creían grandes apóstoles o eran ministros de Cristo dándole un lugar como diciendo, no vinimos a servir, ustedes nos tienen que servir a nosotros. Y el Señor dice que en este tiempo abundarán los falsos profetas. ¿Usted lo sabía? Que una de las señales del fin que van a abundar los falsos profetas. Pero quiero decirle algo. ¿Se anima a recibir lo que le voy a decir? No hay problema con los falsos profetas. El problema es cuando usted lo acepta, lo tolera, lo recibe. Pablo dijo, yo vengo con el celo de Dios para desposarlo con Cristo, comprometerlo con Él, con fidelidad con Cristo. Y vienen otros que no les interesa de su vida espiritual. Solamente oran por ustedes por milagros, les sueltan palabras, les profetizan, pero no les importa de la relación con Cristo. No les importa de la santificación a la cual ustedes fueron llamados. Y el problema no son ellos, son ustedes que lo toleran. No vengo hablando fino como los demás. No vengo con elocuencia, dice Pablo. Vengo con el poder de Dios. Y no quiero que piensen de mí más de lo que ustedes ven en mí y oyen en mí. ¿Ve? Pablo era un ministro del Señor Jesucristo que todos los días con humildad servía a la gente para comprometerla con el Señor. Tenía olor a oveja. Amén. Ahora quiero que vea esto, por favor. Lo que dice Pablo, que está ahí en una batalla con aquellos que estaban engañando a los corintios, llevándolo a que no tengan fidelidad con Cristo, lealtad. Y dice verso 23 del capítulo 11. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco, hablo. Escuche. Como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajo, más abundante, en azotes sin número, cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad. Nos tenemos que ir de Rosario. A Pablo no le importó correr el peligro de una ciudad peligrosa. Él ahí sirvió a Cristo. Jesús ahí en Galilea, ciudad de homicida, ahí comenzó a ministrar y ahí escogió a sus discípulos. Cuidado, tenemos que demostrar quién en verdad somos. Si somos ministros del Señor, si somos siervos de justicia o seguimos operando en la debilidad de nuestra carne. En el verso, peligro de la ciudad, peligro del desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. Wow, ¿cuánto dice? Ay, tremendo. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Por qué dice esto Pablo? ¿Por qué? Porque él estaba diciendo, cuidado con estos que le desvían de la fidelidad con el Señor.
Cuidado con esto que pescan en la pecera. ¿Está entendiendo? ¿Cuánto entiende? Cuidado con estos, son peligrosos. Yo no le he predicado, dice, el evangelio de balde, está diciendo, se lo he predicado gratuitamente, por gracia. Lo que he tenido de Dios se lo he dado. Pero esto están buscando lo suyo y no el corazón de ustedes. Cuidado. Alguien que en verdad será usado por Dios y que tiene el celo de Dios va a trabajar duro, aunque pase lo que le toca pasar, no va a dejar de llevar la carga por la iglesia. No va a dejar de ocuparse de aquello de lo que están pasando en la iglesia. Si usted en algún momento no la ve a la pastora bien, es porque alguien cayó y ella se indignó. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Cuando en verdad somos lo que tenemos que ser, los que tenemos el celo de Dios, estamos pensando en las almas que dejen de vivir en la debilidad de su carne y puedan vivir en la gracia del Señor. Puedan vivir lo prometido por Dios. Entonces tengamos cuidado con aquellos que dicen ser y no son. Sabe que los que no son se quieren mostrar exitosos en todo. Y Pablo dijo, mira, me pasó de todo. No soy exitoso en muchas cosas. Pasé por peligro, me azotaron, me dieron azote en 5 oportunidades, 40 azotes menos 1. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, si se pasaban de los 40, ellos iban a ser castigados. Entonces no es que le daban uno menos por misericordia, uno menos para no errarles, a ver si le damos de más y después la ligamos nosotros. Pero 5 veces 39 azotes, después 3 veces con vara. ¿Qué es lo que no pasé? Pero sin embargo, nunca me olvido del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, de su amada, de su esposa. Estoy como amigo del Señor preparando a la esposa, preparando a la amada para la boda del Cordero. ¿Cuánto aplauden fuerte y le dan la gloria al Rey de Reyes? ¿Están entendiendo? Ahora, Pablo llega a contar algo que nunca había contado. Léalo, mire lo que cuenta Pablo en el capítulo 12. Ciertamente, verso 1, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, ¿cuánto hacía? 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense, aleluya, de mí, de lo que en mí ve u oye de mí, para que la grandeza de la revelación no me exalte desmedidamente. El que tiene celo de Dios y en verdad se ocupa de comprometerte con Cristo, de esposarte con Él, diga conmigo, se cuida de no pensar del mismo de una manera que lo lleva al orgullo. El orgullo es el lazo del diablo. Y Pablo dijo, hace 14 años yo tuve esta experiencia. Está hablando de él. Y dice, hubo palabra inefable que el hombre no le es dado a expresar. Pablo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no nos imaginemos nada porque si Pablo no lo pudo decir o no sabe decirlo menos nosotros. Pero sí, cuando conocí al Señor, me acuerdo que andaba un casé dando vuelta de una tal Rebeca, creo que era, que había llevado así al cielo. ¿Y qué es lo que no contó del cielo? ¿Y qué es lo que no le dijo Dios? ¿Y qué es lo que ella no decía de la gente? Y yo digo, y ese casé corría por todos lados. Hay gente que de repente hacen libros y recorren el mundo. Y Pablo dijo, no, conmigo nada de eso. Nada de eso. Hace 14 años me pasó esto y ahora se los cuento para que ustedes se den cuenta de qué me ocupo. No
demostrarme yo, sino demostrar a Cristo. Ahora, él cuenta que cuando tuvo esa experiencia, Dios trató con él para que no se crea autosuficiente. ¿Cuánto creen que Dios trata con nosotros? En ese versículo que estábamos leyendo al final, el 7, dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Wow. Escuche esto, un aguijón. No explica Pablo cuál es el aguijón, y hay muchas interpretaciones. Yo he escuchado en los años de creyente que algunos dicen que tiene un problema en la vista, otro que se veía tan feo Pablo que lo subestimaban. Pero bueno, un aguijón es una aflicción, es algo que produce una aflicción, un dolor, una angustia en tu vida. Y esto dice que el Señor lo hizo, Dios se le da ese aguijón. ¿Por medio de quién? De Satanás. Dios le da permiso a Satanás que lo abofetee. Escuche esto. ¿Pero para qué? Para destruir su autosuficiencia, para que no se la crea. Con los autosuficientes tú no puedes contar. Son los que se mantienen en la debilidad humana. No dependen del poder de Dios, de las fuerzas nuevas del Señor. Fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, si no es en su gracia, no es en su poder, tú te mantienes en el orgullo, creyendo que eres fuerte cuando eres débil. ¿Ve? Estás altivo, soberbio, y no te ocupas del otro para llevarlo a ese compromiso que se debe llevar con el Señor. Quieren que se ocupen de ti y tú quieres ser el Señor. Tú te quieres poner sobre Él. Y Satanás, imagínate, dijo: wow, este me dio permiso para abofetearlo. Ahora cuando lo abofetee va a saltar Pablo. Pablo va a caer en el orgullo, va a caer en la soberbia. Sin embargo, Dios lo usó a Satanás para destruir la autosuficiencia de Pablo. ¿Cuántos están aquí? Mire, a veces a mí me ha pasado que hay gente que me ha dicho de todo. Y yo digo, si esto lo permite el Señor es para tratar conmigo. Porque a veces nos creemos el muy honrado, el muy recatado, el que nadie te puede... Y ya viene uno y te tira por el suelo, te dice de todo. Y vos decís, ¿qué está pasando conmigo? Diga conmigo, Dios está tratando conmigo. Está poniendo un aguijón. Te está dando un aguijón para que no se te vaya el humo a la cabeza. A veces escucho gente que me da tristeza escucharla porque dice... A veces me encuentran en la calle y me pongo a hablar con cualquiera y me dice, yo creía que con usted no se podía hablar. Dios mío, Dios nos libre. Diga conmigo, somos uno más. Amén. Ay de nosotros si no hablamos con la gente, si no nos relacionamos con la gente. Ay si dejamos de tener olor a oveja. Y el Señor dijo, voy a tratar con la autosuficiencia. Dice, ¿para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí ese aguijón. Pero el Señor le dijo algo. Escuche lo que le dijo el Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. Está diciendo, pase lo que te pase, te tiene que bastar mi gracia. Está diciendo, yo, Dios, el todo, estoy a tu favor, estoy para favorecerte. Pero tú no conoces ese favor, esa gracia de Dios, hasta que tú no reconozcas tu debilidad. No reconozca que tu autosuficiencia siempre te llevó al fracaso. Porque siempre terminamos mal diciendo yo soy fuerte cuando no lo eres. Yo puedo. Ayer estábamos en un lugar y había una mesa al lado de nosotros, 2 mujeres, y no te imaginas cómo hablaban. Y nosotros, yo paraba el oído, la pastora no, yo paraba el oído. Pero sí le contaba a la pastora lo que decían.
¿viste cómo se lo dije? ¿Viste que le dije lo que le tenía que decir? No, y que se quiere que se borre del grupo para venir para como viene, para decir lo que diga. ¡Wow! Y vos decís, qué bárbaro, qué relación, ¿no? Es cuando vos te crees más que los demás. Te crees autosuficiente. Y un autosuficiente nunca te dirá, quiero que toleres mi locura. Quiero que acepte que tengo un celo de Dios que no lo voy a dejar. No, un autosuficiente es un débil más como vos, que ni poco le importará de tu vida. No te va a exhortar, no te va a corregir, no te va a dar ejemplo, porque es autosuficiente. Solamente aquellos que el Señor permitió que se le destruya la autosuficiencia son los que ahora dicen, lo puedo en Cristo nada más. Si te voy a ayudar va a ser conforme a la voluntad de Dios. Es el que se va a convertir en tu verdadero amigo, el que va a hacer la voluntad de Dios a tu favor. Es una relación buena, pura, una relación que nos lleva hacia la victoria. Pero diga conmigo, tengo que guardarme de mi debilidad. Ahora, ¿se acuerda que leíamos en Gálatas? La carne es débil. Y en la debilidad de tu carne, recuerda que hemos sembrado y fue tan malo la siembra. Y hemos cosechado de esa siembra. Y quisiera también decir que algunos todavía están cosechando. Wow, pastor, no me deja, si no vine para que me deje mal. Vaya a 1 Corintios capítulo 15 y lea el versículo 10. Porque ahora que usted se entrega a la gracia de Dios, diga conmigo, voy a tener victoria. 15:10. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo. ¿Ve? No es porque yo puedo, no es que yo soy fuerte, es porque reconocí mi debilidad y ahora el poder de Cristo mora en mí, el poder de Cristo se perfecciona en mí. Entonces ahora lo que soy, escuche, diga conmigo, es por la gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Wow. Eso es glorioso, ¿no? Cuando algo hiciste y tú dices, por la gracia de Dios. Che, qué bien que lo hiciste, por la gracia de Dios. Che, qué hermosa ropa te compraste, por la gracia de Dios. Che, qué casa hermosa, por la gracia de Dios. Che, qué tutú, por la gracia de Dios. Che, qué mensaje, por la gracia de Dios. Che, cómo te está usando Dios. Diga, por la gracia de Dios. ¿Sabe? ¿Sabe qué maravilloso? Qué maravilloso llegar a decir, soy lo que soy, por la gracia de Dios. Y esa gracia que vino, porque ya no soy autosuficiente, reconozco mi debilidad, no fue en vano en mí. ¿Ve? No permita que la gracia sea en vano, deje que la gracia obre en su vida. En 2 Corintios, capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Wow, estoy contento. Pero quiero terminar aquí en el libro de Romanos, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Colaboradores de Dios. ¿Cuándo? Cuando reconocemos que somos débiles. Cuando reconocemos que nosotros ya la hicimos mal. Que no tenemos la capacidad, no somos autosuficientes. Que necesitamos del poder de Él que se perfeccione en nuestra debilidad. Entonces nos damos cuenta que lo que somos nosotros, colaboradores de Dios. Y si algo hacemos por el otro es labranza de Dios. Entonces Pablo dijo, no se dejen engañar. Engañadores van a aparecer y habrá mucho en este tiempo. Pero el problema es que ustedes lo acepten, que ustedes lo reciban.
Es hora que ustedes disciernan y tengan el cuidado, porque no vendrán con una mentira a manifestarse, vendrán con una media verdad para que tú lo aceptes. Pero tú tienes que saber que estás en un rebaño que Dios te añadió y que te ha dado pastores para llevarte a ti a un compromiso con Cristo. Amén. Entonces creemos en milagros, creemos en todo lo que Dios dice en su palabra, pero necesitamos integridad, necesitamos lealtad con el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora la Biblia nos dice esto, escuche. Según lo que sembramos, es lo que cosechamos. Usted lo leyó, ¿no es cierto? Según lo que sembramos, es lo que mañana vamos a cosechar. ¿Y por qué termino con esta palabra? Porque yo escuché a un hombre decirme que la estaba pasando muy mal. Un encierro por años, cadena perpetua. Y él dice, qué injusta que es la vida. Así me dijo, qué injusta que es la vida. Y en ese momento bajó palabra a mi corazón y le dije, la vida no es injusta. La vida es lo que tú siembras y cosechas. No sé cuántos años sembraste en la debilidad de tu carne, pero seguramente que algo has cosechado y todavía algo falta cosechar. Porque si sembramos espino vamos a cosechar abrojo. ¿No es cierto? ¿Cuántos aquí cosecharon lo que sembraron? Si hay unos cuantos que están conmigo y los demás como que nunca sembraron nada. ¿Cuántos sembraron para su carne? Amén. ¿Cuántos esclavos del pecado se entregaron a la inmundicia, a la iniquidad, y lo que sembraste cosechaste? ¿Le puedo hablar de mí? Y le voy a hablar si usted me promete que saliendo de ahí no lo va a hablar con nadie. Van a salir corriendo algunos, ¿no? Y algunos... Esta mañana lo dije y algunos salieron corriendo después que me escucharon. Escuche esto. Como muchos de ustedes, yo sembré para mi carne y coseché mal. Y a lo último era muerte. Fui a quitarme la vida, no quería vivir más. Pero por la gracia de Dios, un día de corazón, me entregué al Señor, a la santificación, al cambio de vida. Y yo agradezco a quien Dios usó para confrontarnos con mi esposa. Cada palabra nos confrontaba y terminamos en el altar derramando lágrimas. Cada mensaje parecía que nos faltaba más. Pero si lloramos el otro día y ahora otra vez viene que nos falta esto y que tenemos que dejar esto otro, no entregamos la santificación a la forma de doctrina que nos estaban dando, su palabra. En esta iglesia te estamos adoctrinando. ¿No me escucharon? En esta iglesia te estamos adoctrinando. Está en ti que te entregues a esa forma de doctrina, a ese molde que yo era de ti un siervo de justicia, una sierva de justicia. ¿Me entiendes? Entonces comencé en el Señor y comencé a servir y comencé a testificar y corría por uno y corría por el otro. Pero de repente cosechaba abrojo. ¿Cuántos están en el Señor? Y a veces no cosechaba de la siembra de antes. ¡Wow! Y te da una. Yo entiendo a veces a los hermanos que dicen, viene que vengo a la iglesia, me pasa eso. No es que te pasa porque sembraste y ahora está cosechando. Y cosechaste, pero todavía hay cosecha. No se imagina la que me agarraba a mí. Ay, yo corro por esto. Si no falta a la iglesia, escucha palabras. Tremendo, ¿no? No me anima a decir a usted solo no le pasa, pastor, yo también a veces cosecho todavía de lo viejo. ¿Nadie? A 1, 2, 3, 4. ¿Lo puedo contar? Tiene que llegar un momento que no pueda contarlo, sean tantos. Hemos sembrado tanto, hermano, en la debilidad de nuestra carne. Hay cosecha, pero diga conmigo, algún día se va a terminar. Pero ¿saben lo que yo comprendí?
que mientras todavía cosechaba algo de aquella vieja siembra por la carne, mi debilidad, yo tenía que comenzar ahora a sembrar en la gracia de Dios, en el poder de Dios. Entonces, aunque todavía cosechaba algún abrajo, yo empecé a sembrar de lo nuevo. Tremendo, ¿no? Y ya estaba sirviendo al Señor, ya Dios nos había ungido, éramos pastores. Entonces estábamos cosechando lo nuevo, había un llamado, servíamos al Señor, pero de repente, yo lo conozco ese es tu pastor. Oh, no se imagina cuánta gente se nos escapó de la mano que estábamos mirando porque venía alguna cosecha vieja. ¿Me está entendiendo? Pero un día, un llamado aquí, y dijeron, le hablamos del Ministerio de Turismo de Israel. Elegimos 15 pastores en el país para que vayan a Israel durante 12 días. Le pagamos todo gratuitamente y el pastor Sensini fue elegido. Oh, yo dije, bueno, ya empezó la... Yo dije, ya empezó la cosecha nueva. Y le prometí que después le iba a llevar a ella. Ay, Señor, ya va a venir la nueva cosecha. Entonces imagínense, yo estaba, wow. Estuvo bueno sembrar aunque cosechaba todavía de lo viejo. Pero no se terminaba. Pero vino algo nuevo. Digo, gloria a Dios. De la siembra en la gracia del Señor, me entregué a la santificación y de Israel. ¿Te imaginas Israel? Yo ni me lo había imaginado, pero Dios me lleva gratis. Ahora había un problema. Había un problema. Aquella siembra vieja me llevó a los tribunales. Por un año andábamos por los pasillos. El otro día fui a los tribunales a hablar con un juez que me citó para hablar sobre cómo podíamos ayudar por el tema del consumo. Y cuando salgo, había un muchacho vendiendo revistas. Yo no lo había visto y él me gritó, ahora tenés plata, ahora nos saludás, Era el diariero de los tribunales que me miraba como que era un abogado. Estaba todos los días ahí por los pasillos caminando. Y a veces no tenía ni para el diario, a veces me lo prestaba, a veces me lo regalaba. Yo, tremendo, ¿no? Señor Jesús. Entonces yo no podía salir del país siendo pastor. Me invitaban de otros países y yo no podía ir si no tenía un permiso del juez. Mirá a quién estoy creyendo yo. Mirá el que me está ministrando, el que me está pastoreando. Escucha. Que así cada vez que tenía que salir, tenía que ir al juez, pedir un permiso, me hacían una nota, y yo tenía que pasar por migraciones. El pastor Sensini iba a migraciones y presentaba el papel con el permiso del juez para salir del país. No era yo cualquiera, el juez me permitía. Escuche. Y ahora me iba a Israel con 15 pastores. Yo dije, ay Dios. Y tenía que ir con el permiso del juez. Y él ya me había acostumbrado yo a andar con el permiso del juez. Pero ahora que había 15 pastores ahí, y encima se ponían en bondadoso, en correcto. Pasa, pastor, pasa. Le digo, no, pasen ustedes. Yo no quería mostrar ese papel delante de ellos. Y yo más le decía, pase, no, pasás vos. Y yo, no. Vos te reís porque no te pasó a vos. No te imaginas. No sabía cómo esconderme. Es brava cuando viene la cosecha del pasado, ¿no? Que así venía una buena de la nueva y había una de la vieja. Oh. Fuimos bendecidos, Dios hizo cosas tremendas. Cuando vengo a la semana, nos llega una nota. Usted puede viajar para donde quiera, nunca más necesita un permiso del juez. ¡Wow! No deje de sembrar aunque todavía estás cosechando de aquella debilidad de la carne. Hemos sembrado por muchos años y hay cosecha por año, pero de una vez por todas entrégate a la santificación, comienza a sembrar lo nuevo en la gracia del Señor y llegará un momento que lo viejo, la cosecha vieja se termina. ¡Aleluya! ¡Vamos, grite fuerte! ¡Aleluya!
todo lo puedo en Cristo. En Cristo somos una nueva criatura. Entonces no mires al pastor Sensini, che, qué exitoso. No, no. Como a ti nos pasa de todo. Pero por la gracia del Señor, todo lo podemos. Diga, todo lo podemos. Amén.